Hola chicos, vamos a empezar la clase de primero de bachillerato, siendo 19 de diciembre, pero en un rato, ya que esperaremos a que algún alumno se conecte.
Bueno, el tema a tratar hoy son las propiedades de sustancia. Pues estas propiedades de sustancia tienen unidades específicas. ¿Qué son las propiedades de sustancia? Estas propiedades son las características que nos permiten identificar, describir y diferenciar una sustancia de otra. Gracias a estas propiedades podemos saber cómo es una sustancia y cómo se comporta y para qué se usa. Por ejemplo, no es lo mismo que el agua, el alcohol o el hierro, porque cada uno tiene propiedades diferentes. Cada una tiene sustancias con propiedades diferentes, ¿verdad? Vamos a ver cómo es que se clasifican cada una de ellas. Estas propiedades se clasifican en dos grandes grupos. Las sustancias están formadas en sí por partículas muy pequeñas llamadas unidades estructurales. Como vemos en pantalla, tenemos en tres secciones. Estas unidades se unen entre sí, ya sea por enlaces o dependiendo del tipo de unión que se forman en sus diferentes tipos de sustancias, ya sea por su unión o cada una de sus propiedades, pues ya dije, distintas. En este caso, en las unidades de sustancia, pues como dije, pueden formar tres tipos de unidades estructurales. Tenemos la con iones, átomos y moléculas. Cada una se une de una manera diferente y da origen a sustancias con propiedades específicas. Estas sustancias formadas en sí por los iones, ¿qué son los iones? Los iones son átomos que tienen carga eléctrica, o sea, ya hay iones positivos, que son los que pierden electrones, o los iones negativos, que son los que ganan electrones. Por ejemplo, como tenemos aquí, positivos y negativos unidos por lo que es un enlace iónico. Esto ocurre cuando los iones positivos o negativos se atraen. Lo que son opuestos se atraen, ¿verdad? Resultado, lo que sería un compuesto, en este caso, iónico. Por ejemplo, tenemos el cloruro de sodio, que tenemos una carga positiva y una carga negativa que hace lo que sea la sal de mesa en este caso. ¿Sus propiedades cuáles son? Generalmente tiene propiedades sólidas, suelen ser duros y muchos son disolventes al agua. Estos conducen muy bien lo que es la electricidad cuando están disueltos o en este caso fundidos. Por otro lado tenemos los positivos unidos por lo que es el enlace metálico. El enlace metálico es el que ocurre cuando iones positivos del mismo tipo se unen y estos comparten electrones libres, lo que da un resultado a las sustancias metálicas, como tenemos aquí, el aluminio. Estas propiedades del aluminio generalmente son conductores de la electricidad por el calor, ya sean maleables. ¿Qué son maleables? Que se pueden en sí doblar, ya sea brillantes y muy resistentes. También están las sustancias formadas por átomos. Aquí tenemos lo que es que se unen por el enlace covalente. El enlace covalente ocurre en sí cuando átomos se unen compartiendo sus electrones. En esta parte del átomo, ninguno pierde ni gana electrones, solo se comparten entre sí, lo que da un resultado de lo que es una sustancia covalente atómica, sin perder y sin ganar electrones, solo compartiendo. Aquí es donde tenemos el óxido de silicio.
donde tenemos que da a 2 por su compartición de electrones. Bueno, para recordarle, ¿no? Que hablamos de esto, que dependiendo cada tipo de unidad estructural de cada tipo de enlace, estamos hablando que estas se mantienen unidas de una forma diferente, ya sea por sus diferentes clases de sustancias o cada una de sus características, pues principales. En lo que ya sería su sustancia formada por moléculas, es la que hablamos que estas moléculas están formadas de átomos mediante enlaces covalentes, pero estas moléculas mantienen unidas entre sí por fuerzas más débiles. Aquí es donde hablamos de que se unen por enlaces intermoleculares. ¿Qué son los enlaces intermoleculares? Ya aquí estamos hablando de fuerzas de atracción. En este caso se las conoce por su debilidad, ya que actúan entre moléculas. Aunque sean más débiles, estos enlaces químicos son muy importantes, ya que nos determinan y nos dan a saber que su estado físico, su estado de fusión, ebullición y su solubilidad. Cuando hablamos ya de las sustancias covalentes moleculares, nos estamos yendo a una sustancia covalente, por ejemplo, podría ser por su estado sólido, líquido o gaseoso. En este caso tenemos como ejemplo ya sea el H2O, que es el agua, que no conduce lo que es la electricidad y muchos son solubles a esto, ya sean por ser muy volátiles en este caso. En esta relación, en lo que sería la estructura y sus propiedades, ya que forma parte en la que se unen sus partículas, determina lo que son sus sustancias. Pueden ser enlaces fuertes, que dan sustancias puras, duras y resistentes. Están los enlaces débiles, que tienen sustancias volátiles y de punto de fusión y ebullición. Están los electrones libres, que tienen una buena conductividad eléctrica en su importancia ya sea por la vida diaria. Pero aquí es donde vemos su relación, pues, ¿no? Entre estructura y propiedades. Esta forma en lo que se unen las partículas, pues, determinan cada uno de ellas, ya sea por sustancias, enlaces fuertes, que estos que se producen por sustancias duras, mientras están los débiles que se originan por sustancias volátiles, en este caso, que tenemos por iones, átomos y moléculas. Esto quiere decir que podemos, sus propiedades de sustancias, depender directamente de lo que sean las unidades estructurales de cada tipo de enlace, ya que nos mantienen unidos para comprender sus conceptos, ya que nos permiten explicar el comportamiento de lo que sería la materia. La materia es todo lo que nos rodea y tenemos en nuestro espacio. Pues explicar el comportamiento de lo que sería este y su uso en la vida diaria, en la industria y en la ciencia, pues nos ayuda a comprender el porqué y el no de las cosas. Entonces, además de esto, usamos ya, como dije, en el uso diario, como lo que es el agua, la sal, los metales, el plástico. Todas esas sustancias tienen algo en común. Están formadas por partículas microscópicas, que aunque no las podamos ver, estas partículas determinan cómo se comporta pues, cada una de estas sustancias
el por qué está conteniendo esa estructura interna de cada sustancia. O sea, podemos explicarle el por qué se rompe, por qué se produce la electricidad o por qué se cambia de estado. Es importante aclarar pues, que las unidades estructurales no siempre se representan de una misma forma, ya que algunas sustancias están formadas por partículas con carga, otras por átomos neutros y otras por moléculas más completas. En diferencia de razón principal, ¿cuáles son sus sustancias que tienen propiedades distintas pero son diferentes entre sí? Los iones son los que forman parte de los átomos, ¿verdad? Que suelen ser más estables, ya que pierden o ganan electrones. Esta estabilidad en la base de un enlace iónico explica el compuesto y cómo son en sí estos mucho más resistentes. En lo que es el enlace metálico, los metales, los electrones pertenecen a un solo átomo, ¿verdad? Sino que se mueven libremente entre ellos. También explica el por qué se pueden doblar sin romperse. Y sobre lo que sería enlace covalente en este caso, es un tipo de unión más equilibrada, ya que los átomos en sí comparten electrones. Dependiendo de cómo se usan, pueden formar estructuras más resistentes, moléculas más pequeñas. Si hablamos ya de la profundizar en lo que sería lo molecular, estamos hablando que mantienen una forma directa gracias a sus enlaces covalentes. Estas fuerzas permiten un poco más de moléculas se acerquen y se separen fácilmente, lo que explica los cambios de estado de geofísicos. En este caso, en conclusión, ya sabemos que conocer pues, lo que son sus propiedades de cada una de nuestras sustancias nos permiten entender lo que el mundo que nos rodea. Cada objeto que usamos tiene otra estructura interna y explica lo que sería su función, ¿verdad? En la química nos ayuda a comprender esa reacción entre estructura y su comportamiento, lo cual es fundamental para la ciencia, la tecnología y nuestra vida diaria.